En las elecciones generales de Bolivia hubo un claro ganador. El Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, se hizo con la presidencia y la mayoría de las dos cámaras. Pero como en todo proceso electoral, también hay derrotados. En este caso, un gran derrotado. Y no, por gran derrotado no nos referimos a los otros candidatos, ni a Carlos Mesa ni a Luis Fernando Camacho, aunque también perdieron, sino a Luis Almagro y la organización que representa, la OEA. Porque estos comicios, tanto en su desarrollo como en su resultado, son una bofetada para las tesis y estrategia del organismo respecto a Bolivia en todo este último año. Y en este video vamos a explicarles por qué. Ahí les va. El binomio del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, se impuso en las elecciones bolivianas en primera vuelta. Para lograrlo tenía que obtener el 50% del total de votos o más del 40% y al menos 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Además, según las proyecciones, controlará la mayoría del Senado y Cámara de Diputados. Yanine Áñez, la presidenta de facto, salió rápidamente a reconocer el resultado, aunque aún no era oficial, por lo abultado de la diferencia. A su raudo reconocimiento se sumó de una vez un acérrimo opositor del MAS de toda la vida, Jorge Tuto Quiroga. Al día siguiente también hizo lo propio Carlos Mesa, quien quedó segundo. Los comicios llegaron tras 11 meses con un gobierno de facto cuya legitimidad se resquebraja cada día desde la fecha que asumió y con dudas más que razonables sobre el papel que jugaría la OEA y su misión electoral tras su rol protagónico en 2019, cuando denunció un supuesto fraude electoral en un informe muy cuestionado. Dudas que se acrecentaron en los días y horas previas a la votación por las acciones e inacciones del organismo multiestatal. Por ejemplo, Luis Almagro guardó total silencio cuando un grupo de acompañantes electorales argentinos, encabezado por el diputado Federico Fagioli, fueron detenidos al llegar al país pese a estar invitados por organizaciones políticas locales y contar con el aval del Tribunal Supremo Electoral. Tras las protestas de la Cancillería argentina fueron finalmente liberados y pudieron cumplir sus funciones electorales. Posteriormente, en una de sus habituales trifulcas por redes sociales, Almagro atribuyó su liberación a las gestiones de la OEA. Gestiones secretas deben de ser porque la única manera de que se enterara el mundo fue que el senador colombiano Gustavo Petro se lo reclamara en Twitter. Tampoco mencionó la OEA nada sobre la militarización de las calles antes y durante la jornada electoral, un hecho que no se producía en el país desde hacía décadas y que no parece muy cónsono con una supuesta normalización institucional o redemocratización. Cuando faltaban menos de 24 horas para la apertura de las urnas, el TSE anunció que no se usaría el sistema de conteo rápido de votos, lo que podría retrasar el anuncio de los primeros resultados oficiales irreversibles durante días. Ante este anuncio, ahí la OEA sí se manifestó, pero ojo, no para preocuparse, sino para avalar la medida. Algo que choca frontalmente con su postura el año pasado, cuando las interrupciones en el sistema de conteo rápido fueron usadas como prueba estrella del fraude. Este termómetro no funciona bien. ¿Qué hacemos? ¿Lo arreglamos o lo cambiamos por otro? Nah, mejor no usar termómetro y ya la próxima semana nos enteraremos si el paciente tenía fiebre o no. Aunque es temprano para descartar nuevas pataletas como las de octubre de 2019 que desemboquen en quema de centros electorales o denuncias masivas de fraude, el ambiente hasta los momentos no parece apuntar en esa dirección. Y lo más probable es que en los próximos días, en lugar de eso, asistamos a un lastimoso desfile de control de daños. Áñez presumirá de haber organizado unas elecciones transparentes y certificadas internacionalmente, su objetivo anunciado al autoasumir el cargo, olvidando su responsabilidad en la represión y el caos institucional en la nación durante su casi año de mandato. Mesa culpará a los otros partidos antimasistas por no apoyarlo como candidato unitario que partía con más chance. Es su línea de mirar a los demás por encima del hombro y no asumir ninguna responsabilidad sobre la situación del país durante estos meses. Camacho, que es el que podría intentar avivar protestas al menos en algunas zonas del país, preferirá no poner en riesgo el éxito logrado en su feudo, Santa Cruz, un jugoso capital político que seguramente utilizará para erigirse en caudillo y resurrector del autonomismo cruceño, que tenía varios años en coma. Pero por supuesto quien se llevará el galardón Yo no fui de oro será la OEA, porque ahora les toca lo más difícil, explicar cómo es posible que en octubre de 2019 hubiera un mega ultra recontra requete fraude con el que ganó Evo Morales con 47% y un año después su sustituto de emergencia también gane con un resultado prácticamente calcado.
tendrán que explicar cómo es que aquel supuesto cambio inexplicable de tendencia electoral según avanzaba el escrutinio para favorecer al MAS en 2019 también volvió a producirse en 2020. ¿Cómo pudo ocurrir si era tan inexplicable? Pues porque se ha producido ahora y siempre, como lo hemos dicho en este canal y se ha dicho en varios informes, por el sencillo hecho de que los votos rurales favorecen masivamente al MAS y son los más lentos de computar. Por eso, tanto en 2019 como en 2020, al iniciar el conteo va por delante Mesa por los votos urbanos y según avanza el escrutinio, la cosa se estrecha y cerca del final da un vuelco a favor del MAS por los votos rurales. Claro, podrían argumentar que con sus acciones erradas el gobierno de Áñez arruinó el despertar democrático de los bolivianos, pero para eso tendrán que explicar por qué entonces la OEA respaldó en todo momento a ese mismo ejecutivo. Podrían argumentar que es que los bolivianos estaban cansados de Evo Morales, no de su partido ni de sus compañeros de militancia e ideología, pero sería un poco como argumentar que los antichavistas venezolanos están dispuestos a votar en masa por el chavismo si Maduro no es el candidato. Súper creíble, claro que sí. Seguramente el secretario general de la OEA dirá que el hecho de que el organismo convalide estos resultados es señal de transparencia. Cuando gana el MAS y detectamos fraude, denunciamos fraude. Cuando gana el MAS y no detectamos fraude, convalidamos los resultados. Fingirá sentirse no solo sorprendido y dolido por las críticas, sino hasta ofendido y desconcertado por la falta de aplausos. Por todo esto, como un primer paso en la estrategia que adoptará a partir de ahora respecto a Bolivia, la de aquí no ha pasado nada, Luis Almagro salió al día siguiente a felicitar a los ganadores en su perfil de Twitter, lo que fue recibido con una descomunal avalancha de reproches y peticiones de renuncia en los comentarios. Porque aunque él pueda convencerse de que ni él ni la OEA tuvieron nada que ver con este año de ingobernabilidad, caos y violencia en Bolivia, a estas alturas lo difícil es que se lo pueda creer alguien más.